7 claves para comprender mejor los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Son el conjunto de derechos y libertades fundamentales para el disfrute de la vida humana en condiciones de plena dignidad, y se definen como intrínsecos a todas las personas por el mero hecho de pertenecer al género humano. Principales características. Las principales características de los derechos humanos es que son universales porque son aplicables a todas las personas sin distinción alguna. Son inalienables porque nadie puede cancelársele y al mismo tiempo nadie puede renunciar a ellos, puesto que son inherentes a las personas. Son indivisibles e interdependientes porque imponen obligaciones particularmente a los estados. ¿De dónde provienen las normas internacionales de derechos humanos? Tienen su origen principalmente en tratados internacionales y en el derecho internacional consuetudinario. ¿Quién hace las normas internacionales de derechos humanos? El orden jurídico internacional está constituido en torno a una comunidad de países. Como tales, son estos los que hacen las normas mediante la costumbre, la elaboración de tratados y la redacción de declaraciones, conjuntos de principios y demás instrumentos. ¿De dónde se desarrollan y aprueban las normas internacionales de derechos humanos? Son elaboradas por los órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas. Entre ellas están el Consejo de Europa, la Organización de los Estados Americanos, la Organización de la Unidad Africana. México participa a nivel regional en la Organización de los Estados Americanos, la OEA, de donde surge el Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos. ¿Qué obligación tienen los estados en relación con los derechos humanos? Respetar. Implica que el Estado, en cualquiera de sus niveles, independientemente de sus funciones, debe abstenerse de interferir con el goce de los derechos humanos. Proteger. Esta obligación incluye la necesidad de crear todos los mecanismos o garantías necesarias para hacerlos exigibles ante tribunales. Garantizar, lo que implica acciones que permitan a las personas el acceso a los derechos humanos. Promover, para lograr cambios en la conciencia pública, en la percepción, en el entendimiento o en la capacidad de afrontar un determinado problema. ¿Hay una lista de derechos humanos? Los derechos humanos abarcan todos los aspectos de la vida, tanto derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, como los derechos colectivos de los pueblos originarios a decidir sobre las formas internas de convivencia y organización. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos se consagran los derechos considerados fundamentales, pero no por ello se constituyen en una lista cerrada, por lo que esta lista puede ser indeterminable o indefinible. ¿Qué es la Carta Internacional de Derechos Humanos? Es la base jurídica del siglo XX en materia de derechos humanos. Contiene derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. El derecho de toda persona a que se establezca un orden social e internacional, en el que los derechos y las libertades proclamados en esa declaración se hagan plenamente efectivos. ¿Cuáles son los tratados básicos en materia de derechos humanos? Actualmente existen 9 tratados básicos en materia de derechos humanos, los cuales son nombrados pactos o convenios. Estos tratados son Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, entre otros. 10. ¿Hay alguna jerarquía entre los derechos humanos? No. Todos los derechos humanos tienen la misma importancia, ya sean económicos, políticos, sociales, civiles, culturales, tienen igualdad de validez e importancia. ¿Quién vigila los derechos humanos? Entre instituciones, organizaciones nacionales y actores que vigilan los derechos humanos figuran las instituciones nacionales de derechos humanos, las y los defensores de derechos humanos, las y los legisladores, los tribunales, la policía, los medios de información y comunicación. En el plano internacional, la Organización de las Naciones Unidas, las organizaciones regionales como la Organización de los Estados Americanos o las organizaciones no gubernamentales internacionales que también son muy importantes. ¿Quiénes son defensoras y defensores de los derechos humanos? Son grupos e instituciones encargadas de promover y proteger los derechos humanos. No importa su edad, nivel de escolaridad o instrucción, si pertenecen a una organización o no, si es funcionaria o no funcionario público.
¿Qué hacen las Naciones Unidas para vigilar los derechos humanos? La Organización de las Naciones Unidas cuenta con mecanismos de derechos humanos. Estos son órganos que vigilan y cooperan con el cumplimiento de las obligaciones y compromisos aceptados por los países miembros de estas naciones, derivados de tratados y de otros instrumentos internacionales de derechos humanos. Estos mecanismos se dividen en dos: los órganos basados en la Carta de la ONU y los órganos creados en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos. ¿A qué se dedica la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos? A su mando incluye prevenir casos de violaciones de derechos humanos, asegurar el respeto de todos los derechos humanos, promover la cooperación internacional para proteger los derechos humanos, coordinar actividades conexas ante la ONU, fortalecer y hacer más eficiente el sistema de las Naciones Unidas en la esfera de los derechos humanos. ¿Qué es el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y qué hace la Comisión y la Corte Internacional de los Derechos Humanos? La Comisión Interamericana, entre otras cosas, recibe, analiza e investiga denuncias de personas que consideren que han sufrido violaciones a sus derechos humanos. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos lleva a cabo tres funciones principales: brindar medidas provisionales, que son medidas destinadas a la protección de las personas que se encuentran en situaciones de riesgo. Hasta el día de hoy, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha conocido 7 casos sobre México, entre los que destacan el Campo Algodonero, sentencia del 16 de noviembre del 2009, caso Radilla Pacheco y caso García Cruz y Sánchez Silvestre, sentencia del 26 de noviembre del 2013. ¿Pueden los gobiernos limitar los derechos humanos? La respuesta es sí. Pueden estar sometidos a ciertas formalidades, sanciones en interés de la seguridad nacional, la protección de la salud o la protección de los derechos y libertades de las personas. Por otro lado, en tiempos de guerra, disturbios, desastres naturales u otras emergencias públicas que suponen una amenaza grave para la vida de una nación, los gobiernos pueden adoptar medidas que les eximen en relación con las determinaciones de los derechos humanos. ¿Son los derechos humanos un obstáculo para el orden público y para la seguridad? No, la protección de los derechos humanos es fundamental para el orden público. Dependen los derechos humanos del contexto cultural. Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratarlos de forma global y de manera justa y equitativa. ¿Las personas tienen obligaciones en materia de derechos humanos además de los estados? También las personas pueden ser sujetas de obligaciones en materia de derechos humanos, las organizaciones internacionales y otros agentes no pertenecientes al Estado. Además, las personas en lo individual tienen responsabilidades generales para con la comunidad y deben de respetar los derechos humanos de los demás.